Continuando con la lectura de la carta a los Efesios, leemos en el capítulo 4, versos 17 al 20, donde nos dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Este capítulo comienza con un ruego. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Y sienta las bases, como se ha estudiado en otros domingos, sienta las bases para justificar el ruego de andar según la vocación, el ejemplo de Cristo y el poder que el creyente recibe cuando reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. De manera que en el versículo 17 ya no se nos ruega, sino que se nos requiere. Esto pues digo y requiero en el Señor. Es un imperativo, ya deja de ser un ruego para pasar a un imperativo y una necesidad imperiosa de que los creyentes andemos de otra manera a como anda, como recorre su vida el resto de la gente. Que no andéis como los otros gentiles, o como las otras personas, o como la demás gente. Eso significa en la Biblia la palabra gentil, significa la gente. Es una palabra antigua y nos dice que la gente anda en la vanidad de su sentido. Y es notable esto porque es una descripción de aquello que le pasa a la mayoría de las personas. Y los creyentes estamos llamados a abandonar ese tipo de vida. ¿Qué es andar en la vanidad de su sentido? También podríamos explicar esta frase diciendo que llevan una vida sin rumbo. Eso significa andar en la vanidad de su sentido. La palabra vanidad justamente significa eso, sin rumbo, sin utilidad, sin propósito. Y la palabra sentido habla del pensamiento, de la mentalidad, por así decirlo, de las personas. La gente, nos dice acá, va por la vida sin un propósito y su mente es la que rige esa vida sin propósito. Su forma de pensar, su filosofía de vida, por así decirlo, es la que rige esa manera de vivir. De manera que en este versículo la palabra de Dios nos lleva a determinar cuáles son las causas de aquello que se ve en las personas, la manera en que viven, y que, como podemos leer en el versículo 18, la Biblia nos explica por qué la gente vive de esa manera. Nos dice que andan en la vanidad de su sentido o llevan una vida sin propósito, teniendo el entendimiento entenebrecido. Tener el entendimiento entenebrecido significa vivir en oscuridad, no entender nada, como se dice comúnmente. Y podríamos decir, bueno, la gente no puede culparse a la gente por no entender, pero va más allá esta frase y nos dice que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza
del corazón. Es decir, que es una ignorancia voluntaria, es una ignorancia que se ha elegido, la ignorancia y estar ajeno a la vida de Dios. En San Juan capítulo 5 verso 40 el Señor le decía también a los de su tiempo: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dios ofrece una nueva vida, ofrece la vida eterna y ofrece una nueva vida aquí en este mundo a aquellos que la quieran recibir. Entonces el entendimiento entenebrecido y la ignorancia son hechos voluntarios de la gente que rechaza y se vuelve ajena a la vida de Dios. Decide ser ignorante y ajeno a la vida de Dios y por eso tiene el entendimiento entenebrecido. Es decir que en esta frase de esta carta a los Efesios se nos define la manera de vivir de la gente y también las razones por las que la gente vive sin propósito alguno en esta vida y pasan, como se dice comúnmente, sin pena y sin gloria por esta vida, no entendiendo por qué Dios nos ha puesto acá en este mundo. Y los creyentes, los que hemos encontrado al Señor, o mejor dicho, los que Dios nos ha encontrado, debemos abandonar esa mentalidad. No andéis más como el resto de la gente que anda en la vanidad de sus sentidos, llevando una vida sin propósito. Y podemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué Dios nos ha puesto acá? Hay varios indicios, inclusive en el comienzo de esta misma carta nos dice en el versículo 12 que Dios nos ha puesto en este mundo, capítulo 1, versículo 12, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. Es decir que ahí tenemos un indicio, el primer indicio, que Dios nos ha puesto en este mundo para que seamos para su alabanza. ¿De qué manera somos para su alabanza? Cuando, rescatándonos del estado de vanidad y sin propósito que tenemos, nos da una vida con sentido, una vida con una meta y una vida con propósito. Y también podemos leer en Romanos capítulo 8, versos 28 y 29, que nos dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que, conforme al propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está claramente definido cuál es el plan de Dios y cuál es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, es decir, el primero de entre muchos hermanos. Y estamos hablando verdaderamente de muchos hermanos, porque aquellos que creen en Cristo y que han creído desde el principio, ya somos muchos millones a lo largo de la historia. Muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito entonces de Dios para nuestra vida? Que nosotros nos parezcamos a nuestro hermano mayor, al primogénito. Que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los creyentes deberíamos ser pequeñas imágenes de nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros debería ser, cada día que pasa de su vida, un poco más parecido a Cristo. Este pensamiento, para aquellos que tienen un corazón sincero, nos exhorta y nos reprende, porque debemos reconocer que no nos parecemos tanto como quisiéramos y como quisiera Dios a aquel que es nuestro ejemplo, aquel que es nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo, aquel que con sus palabras y con sus hechos nos ha marcado el camino para que dejemos de andar como la demás gente
que andan en la vanidad de su sentido, con el entendimiento entenebrecido y ajenos a la vida de Dios por la dureza de su corazón. Ahí radica todo el problema de las personas, la dureza del corazón. Aquel que rechaza a Cristo lo hace voluntariamente porque su corazón se endurece. Así, a lo largo de la historia, la Biblia nos muestra ejemplos de gente que se endureció, por más que era evidente la existencia de Dios, el llamamiento que Dios hace al arrepentimiento. Hay muchas personas que endurecieron el corazón. Y eso es lo que lleva a andar con el entendimiento, o no entender nada, el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, sin tener la vida de Dios en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, y también a no tener ningún propósito en la vida, andar vanamente en la vanidad de su sentido. Y llegando al fondo de la situación, que es el corazón endurecido del hombre, ahora el versículo 19 de Efesios 4 nos va a llevar desde dentro del corazón hacia afuera para explicar no solamente por qué la gente anda en la vanidad de su sentido, sino también cuáles son los hechos, de qué manera lo demuestra, cómo se comporta la gente que anda en la vanidad de su sentido o con una vida que no tiene ningún propósito. Los cuales, nos dice el verso 19, después que perdieron el sentido de la conciencia o la sensibilidad de la conciencia. ¿Por qué la gente pierde la sensibilidad de la conciencia? Por la dureza que ha decidido tener en su corazón. En vez de dejarse influir por Dios, endurece, cierra la puerta, levanta una pared en su corazón y Dios no puede entrar ahí. Entonces, una vez que ha perdido la sensibilidad o el sentido de la conciencia, nos dice aquí, después que pasó eso, se entregaron a la desvergüenza. Se pierde la conciencia y se pierde la vergüenza. Es bastante incómodo ver en nuestros días cómo la corrupción avanza en todos los estratos de la sociedad y se hace cada vez más desvergonzada. A todos nos molesta eso, la gente se queja mucho de esas cosas. Aquí explica por qué sucede eso. Porque una vez que se endurece el corazón a la influencia benéfica del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, de la obra misma de Dios y del Señor Jesucristo, se pierde la sensibilidad de la conciencia y, como bien dice acá, se entrega a la desvergüenza. Ya no les importa que vean cómo son. Eso es andar en la vanidad del sentido. La falta de propósito con respecto a las cosas divinas y en la vida misma del hombre, lo lleva, andando en la vanidad de su sentido, a entregarse a la desvergüenza. Y dice, se entregaron a la desvergüenza luego de haber perdido la sensibilidad de la conciencia para cometer con avidez toda suerte de impureza. Con avidez quiere decir apresuradamente y con muchas ganas. Eso significa. Eso lo podemos ver, como digo, en todo. No se trata de gente pobre, gente rica, gente culta o gente inculta. En todos los estratos de la sociedad y en todas las condiciones del ser humano, la gente se entrega con avidez a cometer toda clase de impureza. Toda cosa mala que hay, la gente se entrega con avidez, con apresuramiento y con un deseo incontrolable. ¿Por qué? Porque han endurecido su corazón. Han endurecido su corazón. Y entonces eso se refleja en todo lo que hacen y en todo lo que piensan. Pero nos dice el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Qué notable esto, porque pareciera que fuese una exhortación de la palabra de Dios a aquellos que no tienen a Dios. Y de hecho lo es. Aquel que no tiene a Dios debe enterarse, porque aquí lo dice la palabra de Dios, que está llevando una vida sin propósito, que tiene el entendimiento entenebrecido y que nunca va a poder, si tiene tinieblas en su interior,
entender las cosas, porque ya sabemos lo que es andar al oscuro. No se ve nada, no se distingue nada, a lo sumo alguna sombra de las realidades. Así es tener el entendimiento entenebrecido, no se entiende nada, quizá alguna sombra de la realidad. Por eso se equivoca tanto la gente, porque al endurecer su corazón se oscurece su entendimiento y también se queda ajeno a la vida de Dios, al propósito de Dios para las personas y también a recibir la vida eterna que Dios ofrece a quien se acerca a Él con corazón sincero y con arrepentimiento y reconocimiento del señorío de Dios y de la salvación de Cristo. Así vive la gente y así se manifiesta, olvidándose de que Dios ha llamado a los creyentes para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que seamos, por así decirlo, los hermanos menores de Cristo, aquellos que se parecen, que tienen una característica familiar, que viven como vive Cristo. Por eso es interesante lo que dice el verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristo no solamente enseña con su palabra, Cristo enseñó con su vida, como dice también el principio del Sermón del Monte en Mateo 5, abriendo su boca les enseñaba. Lo aclara porque el Señor muchas veces enseñaba sin abrir su boca, con solo actuar. También el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, decía: no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, no solamente se aprende de Cristo, como él mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, sino también se aprende a Cristo, observando su vida, poniendo en práctica sus enseñanzas, aprendemos a Cristo. Un maestro puede influir en nuestra vida, no solamente por sus enseñanzas, sino por sus actitudes. ¿Cuántas veces pasa que en nuestra niñez o adolescencia, cuando hemos ido a la escuela primaria y secundaria, hay profesores o maestros que nos han marcado la vida? No por lo que enseñaban en sí, que eran materias que muchos enseñaban, sino por sus actitudes, su accionar, bueno o malo, ¿no? Porque las marcas pueden ser para bien o para mal. Esos maestros no solo enseñaban, nosotros aprendimos de esos maestros, pero también aprendimos a esos maestros, copiamos sus actitudes en algunos casos, y en otros casos aprendimos a no copiarlos porque actuaban mal. Nos dice aquí: vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cuando vemos al Señor, vemos el ejemplo supremo de aquel que anda conforme al propósito de Dios. Y para nosotros el propósito de Dios es parecernos a Cristo, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a continuación, en estos versículos que hemos leído, se nos dan enseñanzas prácticas de cómo dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, como dice también Isaías capítulo 1, versos 16 y 17. Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Las dos cosas son las reglas del cristiano, las reglas del creyente. Abandonar la vida sin sentido para abrazar una vida que está diseñada conforme al propósito de Dios. Y repito, lo notable de esto, que pareciera ser una exhortación a los incrédulos, es que está escrito para los creyentes, para que los creyentes no vivamos así. ¿Cómo puede un creyente llevar una vida sin propósito? ¿Cómo puede un creyente tener el entendimiento entenebrecido? ¿Cómo puede ser un creyente ajeno a la vida de Dios? Si es creyente, ha recibido la vida de Dios en su corazón. ¿Cómo puede estar ajeno un creyente a la vida de Dios? ¿Cómo puede el creyente tener el corazón endurecido y llevar esta vida? Entregarse con avidez a cometer toda suerte de impureza. Es tremendo esto. Es mucho más grave que si lo hace una persona que no conoce a Dios. Y aquí habla a los creyentes, habla a una iglesia. No viva más así, le dice el Señor.
No viva más como viven los demás. Preocúpese por saber cuál es el propósito de Dios en su vida. Empieza así, como dice Romanos 8, 28 y 29. Que el Señor sea el primogénito entre muchos hermanos, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vosotros no, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vosotros no. Los demás puede ser que sí, nos dice la palabra de Dios, pero vosotros no. Entonces queda en nosotros tomar esta decisión. Como decía Josué a los antiguos, Josué 24:15, decía, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses que conocemos de afuera, a los dioses que conocemos de adentro, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Él tomaba una posición, él tomaba una decisión de no andar más como los otros gentiles o la gente que anda en la vanidad de sus sentidos, llevando una vida sin propósito. Una decisión personal. Aún entre los creyentes en Cristo, esto sigue siendo una decisión personal. ¿A qué se orienta mi vida? ¿A mi trabajo? ¿A mi estudio? ¿A tener éxito en este mundo? ¿A las riquezas? ¿A qué se orienta mi vida? El Señor ha marcado un propósito. Por eso este capítulo comienza diciendo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados, conforme al propósito por el cual Dios nos llamó. Romanos 8:29. Que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor aquí en Efesios capítulo 1 dice que su propósito, Efesios 1:10, es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo nos trae el cielo, aquí y ahora, para que lo vivamos, porque en Cristo se reúnen las cosas que están arriba y las cosas que están abajo, en los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra están unidos en Cristo. Entonces, cuando yo sigo a Cristo, no es solamente una vida aquí en la tierra, tengo la vida de Dios, la vida del cielo, porque en Cristo se reúnen ambas cosas, el cielo y la tierra. Entonces, esta exhortación, que ya no es un ruego, sino un requerimiento, esto pues digo y requiero, que ya no andéis más así, como la otra gente, se nos trae hoy a colación, a reflexión, para que nosotros pensemos, verdaderamente nos analicemos y pensemos cuál es el propósito visible de nuestra vida. Dios ya lo ha marcado, pero ahora preguntémonos, ¿estoy viviendo conforme a ese propósito? Seguramente cuando nos analizamos nos damos cuenta que estamos lejos de eso, porque es difícil decir, cada día me parezco más a Cristo. Casi hasta parece un acto de soberbia, decir, cada día me parezco más a Cristo. Yo no lo puedo decir, lo dirá Dios, pero sí debo saber que ese es su propósito, hacerme cada día más parecido a Cristo, en su misericordia, en su sabiduría, en su luz, en su bondad. ¿Cuántos atributos? Que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere el Señor bendecirnos en esta mañana para que pensemos seriamente hasta dónde estamos cumpliendo con este requerimiento que nos hace la palabra de Dios. No andes más como la demás gente, que anda en la vanidad de su sentido, en una vida sin propósito. Usted no aprendió así a Cristo. Deje de andar como si no fuera creyente, como si fuera una persona que no conoce a Dios, y empiece a vivir la vida que Dios tiene proyectada para usted. Es tremendo, es duro, pero el Señor en su misericordia nos toma de la mano y nos guía por ese camino para que, como bien dice también el Salmo 73, versículo 24,
Hazme guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Quiere el Señor bendecirnos en esta mañana.